Noticentro 1, CMI. Matrícula cero para universitarios de estratos 1, 2, 3, anuncia el presidente. Jóvenes con maestrías sufren desempleo en Cali. El presidente divulga en Cali investigaciones sobre excesos de la fuerza pública. Minga indígena se retirará mañana de Cali para regresar al Cauca. Ministro del Trabajo acepta iniciar negociación con Comité de Paro. Estas serán las rutas de las marchas de mañana en Bogotá. Grave especulación en frutas y tubérculos en el país. 11 departamentos están sin gasolina. Camioneros dicen que no están ni irán al paro. Gobierno advierte sobre crecimiento de contagios por manifestaciones. ONU aprueba resolución sobre Colombia. Habla Carlos Ruiz Massieu en Pregunta Yamir. En el mundo, crece bombardeo de Israel sobre zona de Gaza. Ahora es en Rusia. Tiroteo en un colegio. 9 muertes. Termina la pandemia en Inglaterra. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. A esta hora el presidente Iván Duque termina una visita a la ciudad de Cali. Allí adelantó diversas reuniones para solucionar la difícil situación registrada en la capital del Valle del Cauca en medio del paro que ya cumple 14 días. Noticentro 1 CMI está en Cali con nuestra compañera Claudia Palacios. Claudia, buenas noches. Detalles de los anuncios que ha hecho el jefe de Estado en las últimas horas. Adelante. Buenas noches, Margarita. Efectivamente, al término de esta reunión del presidente con políticos, líderes locales, empresarios de la ciudad, se ha referido a los periodistas, o se ha dirigido a los periodistas mejor, y ha hecho 2 anuncios muy importantes. El primero, la instalación de mesas de diálogo con los jóvenes locales que están en los diferentes puntos de la ciudad. Todavía no tenemos detalles de cómo va a ser esto, pero esto es algo que definitivamente los jóvenes han estado exigiendo. Y el segundo anuncio ha sido más enfático en rechazar los actos de exceso de la fuerza por parte de la fuerza pública, pero también ha reiterado que hay que rechazar los actos vandálicos y los actos en contra de la fuerza pública. Más temprano, cuando llegó alrededor del mediodía, el presidente anunció matrícula cero para jóvenes de estratos 1, 2 y 3. En compañía de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el presidente de la República, Iván Duque, anunció que los alumnos de educación superior durante el segundo semestre del 2021 tendrán matrícula cero. Junto con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una reasignación de eficiencia presupuestal para que se garantice desde ya que en este segundo semestre del año 2021 tendremos educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que cerca del 97% de los estudiantes en las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula. Este es uno de los puntos en discusión con el Comité de Paro. El jefe de Estado propuso que la matrícula cero sea una política pública en su gobierno. Como usted decía, instituciones técnicas y tecnológicas, estratos 1, 2 y 3, y también, presidente, yo quiero resaltar cómo vamos a tener que seguir trabajando, que ha sido su mandato y la escucha de los distintos grupos, cómo hacemos una política de Estado para que esto sea una real oportunidad para los jóvenes en el país. Y que se convierta en una política pública, por eso esto será muy importante en la construcción de un pacto por la juventud y también escuchando a distintos sectores de nuestro país. De esa manera construimos también un pilar fundamental de equidad en Colombia. Al término de la reunión con autoridades regionales, políticos, empresarios y equipo de gobierno, el presidente volvió a hacer un llamado a desbloquear las vías del país. Es urgente levantar todos los bloqueos en nuestro país. Los bloqueos, aunque no se hagan con armas y no se hagan con agresiones físicas, son en sí mismos unos actos que son violentos toda vez que están limitando los derechos de muchas personas a alimentarse, a tener oxígeno, vacunación, a su bienestar. Por eso el levantamiento de los bloqueos es algo fundamental. Durante su visita a Cali también indicó que mañana comenzará la tercera fase de vacunación.
Muy importante este anuncio, un esfuerzo institucional, por supuesto, enorme, la matrícula cero para esta población, pero miren qué paradoja, justamente hoy estuvimos hablando con una joven que no solamente se graduó, sino que también se graduó de profesional, sino que también hizo una maestría con mucho esfuerzo y nos dijo una frase que a mí como colombiana me produce frustración, me parece lapidaria. Básicamente es: estudiar no sirve. Escuchémosla. Me he dedicado toda mi vida a estudiar, a sacar las mejores calificaciones. He trabajado toda mi vida, pagué mi maestría meseriando. Aguanté también mucha hambre para sacarlo y lo hice por ese esfuerzo para decir, bueno, mire, lo merezco. Bueno, deme la oportunidad. No funciona nada. Que se graduó hace unos 3 años, tiene un pregrado en Colombia y un posgrado en el exterior, pero solo ha podido trabajar una vez en lo que estudió, un contrato temporal que duraba un mes. Somos ejemplo de que hemos hecho todo lo que nos dijeron nuestros papás, sea el mejor de todo, para llegar alto, para ocupar un puesto, y no funcionó. ¿Cuál es el sistema que crees que funcionaría entonces? Redistribución. Redistribución. ¿Cómo? Ella y los demás no tienen la respuesta. Por ahora solo piden ser escuchados sin militarización de por medio, mientras reconocen con impotencia que hay infiltrados que desdibujan su causa. Hemos empezado a hacer muchas cadenas de confianza entre los chicos para que denuncien a nosotros mismos quiénes son los que no hacen parte y están cometiendo estos actos, porque nada tiene que ver con nuestras exigencias. Sobre esos actores violentos dice que el problema es aún más complejo, pues son personas para quienes sostener un bloqueo se ha vuelto su único proyecto de vida. Justamente porque hemos querido escuchar esas voces de los jóvenes es que hemos llegado a este lugar. Les voy a explicar, estamos cerca a la 14 de Calima, este es uno de los puntos de resistencia, pero no es un bloqueo, este es el separador de la avenida y aquí ha habido un cabildo abierto. Estos papeles que ustedes ven en el piso son peticiones que están haciendo los jóvenes de qué es lo que quieren y pretenden llevarlas en un pliego de peticiones al gobierno, ojalá en estos espacios que ya anunció el presidente que crea, para decirles qué es lo que quieren los jóvenes, porque no se sienten representados por la gente del comité de paro. Blanquillo es uno de los líderes, es organizado por las Barras Bravas del Deportivo Cali. Blanquillo, ¿qué es lo que pretenden? Bueno, nosotros aquí lo que estamos haciendo es integrando al pueblo como tal. Hay muchas peticiones, somos también esos jóvenes que estamos en esa primera línea. Quisimos armar este cabildo abierto, una pedagogía con los jóvenes para que ellos mismos escribieran cuáles son las peticiones que se le quieren hacer al gobierno. O sea, tenemos de una u otra forma mostrar que son los jóvenes del pueblo que realmente se quieren expresar. Déjeme mostrarles un poquito más esas ollas que ustedes ven allá al fondo. No sé, Chucky, si quieres adelantarte por acá, por favor. Estas ollas, estas bolsas que ustedes ven acá, es el alimento que les han preparado a los jóvenes que están en la primera línea de resistencia del Puente del Comercio. Se los van a llevar en este momento y así es como varias de las personas que están en los bloqueos se alimentan, porque se hacen ollas, almuerzos comunitarios para poder permanecer en esos lugares. Como les decía, pues es la barra del Deportivo Cali que además está rechazando las manifestaciones violentas y que quiere mandarle también ese mensaje al gobierno nacional. Vamos a lo que dijo el presidente respecto justamente a los actos vandálicos y el uso excesivo de la fuerza. Ya, por voluntad de los comandantes, en trabajo con la Procuraduría y con la Fiscalía, etcétera, se han adoptado 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio, 19 por otras conductas. Se han habilitado 10 investigaciones en la Procuraduría, 20 en la Fiscalía y 6 en la Justicia Penal Militar, para que aquí no quede duda que se busca siempre el más alto estándar en más de 5.000 intervenciones, pero así también se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública. Bueno, y la minga indígena tomó una decisión inesperada, sorpresiva para muchos, decidió irse de Cali. La minga indígena mañana saldrá desde la Universidad del Valle hacia distintos puntos de concentración en Cali y luego se desplazarán rumbo al departamento del Cauca para repotencializar su respaldo al paro nacional.
Vamos a hacer mañana una caravana donde vamos a pasar por algunos puntos importantes de la ciudad de Cali. Lógicamente no podemos pasar por todos, pero sí por algunos, y desde allí vamos a lanzar una propuesta al país y al mundo sobre cómo sería esa repotencialización de la manifestación y de la protesta social. La Minga agradeció el respaldo recibido de los jóvenes que participan del paro e invitaron a distintos sectores populares y sociales para que se sumen a la protesta. Los bloqueos han derivado en otro tipo de problemas para la comunidad. Hoy fuimos testigos de uno de ellos, la emergencia sanitaria por la falta de recolección de basuras. Como comunidad ya hemos hecho mucho, actividades pedagógicas, composteras, pacas digestivas. La llegada del camión de basuras al Aguacatal, en el oeste de Cali, fue el alivio para unos, pero la furia para otros. Ellos sí merecen que les recojan la basura, pero los de estrato acá abajo entonces no. O sea, nuestra plata no vale. Mi reina, es que si se ponen a ver la situación como está en Cali, no se ha podido. Y uno hace el esfuerzo por pasar. Para algunos en esta comunidad que ha tenido que gestionar por su cuenta el manejo de las basuras. Y este fin de semana hicimos esta paca digestora. ¡Hey! El baile de la paca. ¡Hey! ¡Hey! El baile de la paca. ¡Hey! La selectividad en la recolección tiene una causa oscura. Nosotros nos sentimos marginados porque muchas personas están apoyando el paro. Pero para la administración distrital las causas son otras. Los operadores, prestadores del servicio de aseo están operando al 20% de su capacidad por falta de combustible, por los bloqueos en las vías, por la imposibilidad de llevar los residuos a la estación de transferencia o al relleno sanitario en el municipio de Yotoco. Para esta comunidad hoy hubo solución. Pero la acumulación de basuras está por todo Cali. Y la alcaldía proyecta que la situación se normalizará en unos 10 días. Ayer les mostrábamos que la Cámara de Comercio de Cali en una encuesta informó que más del 40% de las empresas en Cali están completamente cerradas y otro 40% están operando a media marcha. Hablamos por eso con empresarios y específicamente queremos mostrarles la historia de una de las avícolas más grandes del país. Las imágenes lo dicen todo. Al menos 1.800.000 pollitos recién nacidos han tenido que ser sacrificados. Los manifestantes no dejaron ni llevarlos a las granjas de engorde ni al relleno sanitario para disponer de ellos como dicta la norma. Y la situación puede ser aún más grave. El 50% de nuestras reproductoras están en un ayuno forzado que empieza a regresar para comer nuevamente entre mañana y el jueves y que si no las podemos recibir con alimento se van a morir. Pronavícola surte el 33% del mercado de pollitas ponedoras y el 6% de pollo de engorde de Colombia. No poder alimentar a sus gallinas reproductoras tendrá un impacto irremediable en el precio de la única proteína que se pueden permitir cientos de miles de colombianos. La reposición del volumen de producción que tenemos en la compañía se toma 1 año y medio. Quiere decir que el precio del huevo va a subir porque va a haber escasez. 40 años de trabajo, más de 700 empleos formales, 95% de ellos de las zonas rurales, penden de un hilo. Estamos a horas de morirnos. Y aunque la situación sigue siendo muy compleja por la falta de acceso a alimentos, a combustible, a movilidad, hoy por lo menos sintieron un alivio las personas debido al restablecimiento del servicio del sistema Mío. Con 4 buses que cubrirán la ruta E21 entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde, se reactivó el sistema de transporte masivo Mío. Se escoge esta ruta porque primero es uno de nuestros corredores principales, es el corredor que permite conectar el norte con el sur de la ciudad, lo cual iremos activándolo progresivamente. Y 2, pues es donde menos tenemos vandalismo, donde podemos tener una operación rápidamente. Hasta el viernes 14 de mayo será gratuito el servicio y esperan movilizar a 4.000 pasajeros diariamente.
Para mañana, cuando se adelantará una jornada de manifestaciones, en Cali comenzará a las 10 de la mañana, desde la zona de La Portada irá hasta el Hospital Universitario y participarán hasta el momento organizaciones de todo tipo, civiles como esta que les acabo de mostrar, políticas, sindicatos y por supuesto aquí estaremos cubriendo los acontecimientos desde Cali, acompañando a la gente y escuchando la mayor cantidad de voces posible. Luisa, vuelvo con usted. Así es, Claudia, muchas gracias. Y el gobierno aceptó hoy una de las exigencias del Comité Promotor del Paro y anunció que abre la negociación del pliego de emergencia social. Aunque parece una cuestión semántica, porque el gobierno llama diálogo el encuentro con los promotores del paro, pero ellos quieren que sea una negociación, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó el cambio de posición. El presidente Duque acepta que se llame negociación del pliego y no diálogo sobre el pliego. Como lo hemos venido anunciando en las últimas horas, como lo planteamos al Comité de Paro, el Gobierno Nacional tiene toda la voluntad para estudiar, dialogar, negociar el pliego de emergencia que presentaron estas organizaciones. El gobierno reconoce que los organizadores del paro nada tienen que ver con los bloqueos, pero confía en que la negociación se haga en un ambiente propicio para el país. Y eso significa, en primer lugar, no a los bloqueos. Los bloqueos hoy es una forma de violencia que afecta al más humilde, a la persona que sale a trabajar. El equipo negociador del gobierno quedó integrado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, los ministros de Trabajo y Vivienda, el alto comisionado para la paz, los consejeros Emilio Archila y Nancy Patricia Gutiérrez, así como la directora del Departamento de Prosperidad Social. Y queda a la espera de que la ONU y el episcopado convoquen a una reunión técnica con los representantes del Comité del Paro. Y por su parte, el presidente de la CUT, Francisco Maltés, respondió al gobierno y dijo que habrá negociación en medio del paro. Hoy el Comité Nacional del Paro le puso una condición al gobierno para comenzar a negociar el levantamiento de las protestas. Que el gobierno hable de negociación es un avance, pero no es suficiente. Y la negociación se desarrollará con paro en las calles, con la gente en las calles respaldando su comisión negociadora y su pliego de emergencia que le radicamos hace un año. Los organizadores del paro exigen garantías. Necesitamos tener garantías del presidente de la República que no van a seguir siendo asesinados los jóvenes a tiros como lo están siendo asesinados. Hay que parar esa masacre. Citando a organizaciones de derechos humanos, el presidente de la CUT mencionó que se calcula en 50 ya el número de víctimas por actos violentos en las protestas. Precisamente mañana está convocada una nueva jornada de marchas. En Bogotá las movilizaciones iniciarán desde diferentes sectores de la ciudad. Mañana se vivirá una nueva jornada de marchas. En Bogotá las concentraciones empezarán a las 8 de la mañana en los siguientes puntos: Parque Nacional, calle 26 con carrera 30, Autopista Sur en el sector de la Sevillana, Cena de la carrera 30, Plazoleta del Rosario, Universidad Nacional, Pedagógica y Distrital. Les pedimos que los que van a salir mañana a protestar, a movilizarse, lo hagan sin afectar la movilidad del resto de los bogotanos, que están tratando de ir a trabajar y de volver a sus casas. Mientras los estudiantes tendrán como destino el Monumento a los Héroes, los sindicatos se desplazarán hacia la Plaza de Bolívar. El comercio en el centro de la ciudad se preparó para el paso de la marcha. Con polisombras y plásticos cubrieron sus fachadas para hacerle frente al vandalismo. Pese a las manifestaciones, se mantendrá la vacunación en la capital y Transmilenio operará en el horario habitual. Esta tarde se registraron bloqueos en diferentes sectores de Bogotá que colapsaron el tráfico y obligaron a cientos de ciudadanos a caminar de regreso a casa. ¡Viva el paro nacional! Ya se cumplen 14 días del paro nacional. 14 días en los que cientos de bogotanos han tenido que caminar del trabajo a la casa. Este martes, los portales de Transmilenio volvieron a ser epicentro de las manifestaciones. La operación se vio afectada en el portal de Suba, Norte y Américas. A esta hora se mantienen protestas en varios puntos de la ciudad, los más críticos en el Monumento a los Héroes y en la avenida Suba. Además, sigue cerrada la calle 13.
Como consecuencia de los bloqueos de vías, se han detectado brotes de especulación en algunas centrales de abasto, especialmente en los precios de frutas y tubérculos. Durante los días del paro, los precios de los alimentos han subido por una menor oferta a causa de los bloqueos. En la central de abastos de Bogotá, el alza fue hasta de un 50% y se trasladó al comercio minorista como tiendas y supermercados. Sin embargo, crecen las denuncias de quienes aprovechan la coyuntura para exagerar en los precios hasta en un 60%. Por ejemplo, un plátano que durante el paro subió a 2.000 pesos la unidad, hay sitios donde lo cobran hasta 5.000 pesos. El gobierno ejercerá control y seguirá trabajando para garantizar la seguridad alimentaria a precios justos. La comida debe pasar porque la necesitamos todos. Y si la comida no pasa, no solamente nos vamos a perjudicar todos los ciudadanos, sino también nuestros campesinos, que van a ver cómo en la carretera se pierde la piña, se pierde el plátano, se pierde la yuca, se pierden los pollos, se pierden los cerdos. Normalmente ingresan 9.000 toneladas de alimentos a Corabastos. Hoy la oferta fue de 9.416 toneladas, lo que representó un alza de 4,6%. Fenalco afirmó que el comercio organizado no le apuesta a la especulación y hace un llamado para que se levanten los bloqueos. Por su parte, el Ministerio de Minas anunció un plan de contingencia para hacerle frente a la escasez de combustibles que ya se registra en 11 departamentos del país. El diagnóstico del Ministerio de Minas es más que preocupante. La situación de los bloqueos tienen en alto riesgo a 11 departamentos que no cuentan con el combustible suficiente para cubrir la demanda de sus regiones. La región Pacífico es la más afectada, con Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, además del Putumayo, que pasan dificultades en materia de abastecimiento. Se han habilitado corredores humanitarios, pero no es suficiente. Hemos venido trabajando fuertemente, hemos estado presentes en las regiones, en el Valle del Cauca, en Risaralda, en el departamento de Quindío, aquí en el departamento de Nariño. Hemos logrado ya tener corredores habilitados para el suministro de abastecimiento seguro en estos departamentos. De acuerdo con el reporte del gobierno, el paro generó un retroceso en la demanda de combustibles, la cual cayó 19,3% en gasolina y 38,5% en diésel. En la plenaria de la Cámara, donde se ha escuchado la posición de diferentes sectores sobre el paro, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, dijo que hay 1.500 proyectos de vivienda paralizados debido a los bloqueos. Durante la plenaria de la Cámara, varios sectores de la producción entregaron cifras sobre la afectación por culpa de los bloqueos y los 14 días de paro. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, aseguró que de los 2.800 proyectos de vivienda en el país, 1.500 están paralizados, afectando 34 subsectores. Estamos hablando que estamos poniendo en riesgo el sustento de 420.000 hogares que dependen del sustento de nuestros trabajadores, porque no pueden llegar a las obras. La dirigente gremial aseguró además que están amenazando a los trabajadores. Los trabajadores han querido llegar a sus sitios de trabajo y han sido agredidos por querer llegar a sus sitios de trabajo. Y un trabajador que sabe que depende del sustento de su hogar para llegar a su sitio de trabajo y que sea agredido, eso no se lo merece ningún colombiano. De otra parte, la Federación de Municipios pidió al gobierno liderar los diálogos regionales para superar la crisis. En Buenaventura, los operadores del terminal aseguran que el puerto está saturado de carga que no ha podido ser despachada por los bloqueos en las vías. Los bloqueos ya afectan el comercio internacional debido a la parálisis que se vive en el puerto de Buenaventura, que desde el 28 de abril no tiene actividad. Este puerto opera el 45% de las importaciones y exportaciones del país y mueve más de 7.8 millones de toneladas. Crece la incertidumbre de empresas extranjeras. Tenemos reportes de empresas, de productos agroindustriales y manufacturas que no han podido despachar sus pedidos desde varias partes del país porque sus vehículos no pueden transitar ante los cierres viales. Asimismo, se registra incumplimiento para las MIPYMES. Todo ese costo y la demora de los largos tiempos de trabajo de entrega del producto para materia prima y poder hacer la transformación no nos permiten generar un producto rápido, ágil y bueno para el mercado a nivel nacional. Igualmente señala que la situación está generando desconfianza de los inversionistas. El Ministerio de Educación reportó hoy que los bloqueos de vías han afectado el suministro de desayunos escolares para 1 millón de niños en distintas regiones del país. El director del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación expresó su preocupación por lo que está pasando con los suministros para los niños más pobres en medio del paro y los bloqueos. Estamos muy preocupados porque ya
10 entidades territoriales nos han reportado la suspensión del suministro de los alimentos a las familias, a los estudiantes. El gobierno tiene cuantificado el número de estudiantes afectados. Aproximadamente 1 millón de estudiantes han sido afectados y puede esta semana otro 1 millón por lo menos resultar afectado. El director del PAE pidió respeto por el derecho a la alimentación, especialmente de los alumnos más pequeños. Hoy las autoridades del Quindío anunciaron acuerdos para solucionar paulatinamente el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Sin embargo, la vía a la línea, principal corredor hacia el centro del país, continúa bloqueada por un sector de transportadores que participa en el paro y que reclaman reducción de peajes y rebaja en los combustibles. En Risaralda se logró un acuerdo con los transportadores de combustibles para desbloquear las vías y permitir el abastecimiento de productos en el eje cafetero. Luego de 5 días de intensos diálogos, el alcalde de Pereira logró convencer al gremio de los transportadores de combustibles de bloquear los sitios de distribución y que esta noche se inicie el reabastecimiento de las diferentes estaciones de servicio, situación que ya estaba generando caos. Todavía tenemos afluencias de muchos públicos y muchos carros haciendo filas en las estaciones, pero debemos tener paciencia. Según el alcalde, este acuerdo con los camioneros beneficia al eje cafetero y al departamento del Chocó. Y eso nos va a permitir distribuir y comercializar los combustibles en todo el departamento de Risaralda, el departamento del Quindío, el departamento del Chocó. Ahora el trabajo se concentra en lograr convencer a los otros camioneros que bloquean diferentes vías del eje cafetero para que el combustible pase por estos sitios de bloqueo. Varias agremiaciones de transportadores de carga y camioneros advirtieron que no están ni irán a paro ni participarán en bloqueos. Los transportadores de carga han sido uno de los gremios más afectados con los bloqueos del paro nacional. Las pérdidas son millonarias y aún no se tiene un panorama claro sobre el futuro del sector con la situación actual del país. Sin embargo, las organizaciones, incluso los camioneros, han manifestado que no harán parte de los bloqueos ya que están generando sobrecostos para esta industria. La Asociación Colombiana de Camioneros aprovechó para desmentir informaciones sobre su participación en bloqueos en la jornada del paro convocada para este miércoles. A 42 se elevó el número de personas que habrían muerto en medio de las protestas, según un reporte de la Defensoría del Pueblo. El organismo humanitario también confirmó que ha recibido 104 quejas por otras violaciones a los derechos humanos en hechos relacionados con las protestas que empezaron el 28 de abril. En medio de la consternación por la muerte del líder estudiantil Lucas Villa, en Pereira las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa para dar con el paradero de quienes dispararon frente al joven en medio de las protestas. Un grupo élite de la policía y la fiscalía adelantan las investigaciones que permiten esclarecer el asesinato de Lucas Villa en hechos ocurridos el pasado 5 de mayo. Las investigaciones, según la policía, van por buen camino y por eso las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos. Se enviaron las mejores unidades del cuerpo élite a esa ciudad para esclarecer ese doloroso hecho. Por el momento la ciudad se prepara para realizar un gran homenaje a Lucas Villa, quien murió en las últimas horas, luego de 6 días de estar hospitalizado. Los jóvenes rechazan lo ocurrido. Al escuchar cómo hablan los demás, lo mucho que lo quieren en el barrio y todo eso. En las paredes de Pereira, así como en varias partes del país, se conocen las imágenes de grandes murales. En reconocimiento a este joven que murió en la marcha pacífica, la imagen de Lucas se plasma en varias paredes de la ciudad. Tras varias semanas de discusión al proyecto de reforma a la salud y ante las críticas de los promotores del paro, la Comisión Séptima de la Cámara decidió realizar audiencias públicas para consensuar la iniciativa. Con esta determinación, la iniciativa no alcanzará a ser votada en esta legislatura. Los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara votaron por mayoría la realización de foros y audiencias públicas para buscar un amplio consenso en torno al proyecto de reforma a la salud. La decisión respaldada por el presidente de la célula legislativa, Juan Diego Echavarría, confirma el hundimiento de la iniciativa y su discusión se trasladará para después del 20 de julio. Esta era otra de las exigencias de los promotores del paro. No se aprobará proyecto de reforma a la salud si no hay un consenso y un articulado que refleje la reconciliación del sector salud en el personal de salud. El proyecto era respaldado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y tenía mensaje de urgencia del gobierno nacional.
En Bogotá, la inseguridad está disparada, así lo revelan las más recientes cifras de la Secretaría de Seguridad. 12 de los 16 delitos de alto impacto crecieron por encima del 100% en abril. Todos los delitos en Bogotá aumentaron un 59% en el último mes, así lo revelan las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad. Después de sacar pecho atribuyendo la reducción de delitos a su gestión y no a las restricciones de la pandemia, Claudia López y Hugo Acero se quedaron sin argumentos para explicar el preocupante incremento en los delitos en el mes de abril. El hurto a personas se disparó, subió 147% en abril, es decir, 6.367 personas fueron víctimas de este delito. Tiene que cuidarse uno por donde esté, por donde anda. El hurto a celulares creció dramáticamente. Mientras en abril del 2020 se robaron 1.402, este año la cifra superó los 3.200. Tenemos dos factores de riesgo, aumento de la pobreza y aumento del desempleo. Otro indicador que prendió las alarmas son las lesiones personales. Subieron 134%, al pasar de 667 casos a 1.567. Es imposible uno sentirse acá seguro. Los homicidios subieron 100%, pasamos de 43 a 86 casos. El hurto a bicicletas incrementó 15%, el hurto a vehículos 185% y a motos 143%. Colombia reportó en las últimas 24 horas 16.425 nuevos contagios de COVID-19 y 429 muertes. Aumentaron los contagios y bajaron las muertes por COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud confirmó este martes otros 16.425 casos activos de COVID-19. El total de casos activos a la fecha es de 94.746. Las muertes confirmadas fueron 429. En total ya son 78.771 fallecidos. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 8 de mayo con 16.910 contagios y 491 muertes. El 9 de mayo con 17.222 contagios y 495 muertes. El 10 de mayo con 12.543 casos y 488 muertes. Hoy con 16.425 contagios y 429 muertes. El coordinador nacional de estudios sobre el COVID, Carlos Álvarez, advirtió que las marchas de los últimos días generaron un aumento en los contagios de coronavirus. Las aglomeraciones que se han vuelto recurrentes por estos días en el marco del paro nacional van a poner a prueba nuevamente al sistema de salud, así lo ha expresado el experto Carlos Álvarez, al señalar que las aglomeraciones sin duda van a repercutir en la mayor propagación del coronavirus. Aquellas infecciones asociadas a lo que estamos viendo de aglomeraciones, probablemente lo vamos a ver entre 2 a 3 semanas después, específicamente en hospitalizaciones en cuidado intensivo. Otro factor epidemiológico es la presencia en Colombia de nuevas variantes y de la llamada cepa colombiana. Estas variantes que estamos viendo en Colombia por ahora han demostrado que se transmiten más, ya sea la variante brasilera, la variante británica o la variante colombiana, que empieza a ser una variante de interés porque tiene mutaciones que podrían asociarse a una mayor transmisibilidad. Álvarez insistió en la necesidad por estos días de reforzar el autocuidado. Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, advirtió que en este año la capital del país no alcanzará la inmunidad de rebaño frente al COVID y también advirtió sobre el traslado de pacientes a otras ciudades de llegar al 100% de ocupación de UCI. Así se ve Bogotá y todavía le faltan 2 semanas para terminar el tercer pico. Cada punto rojo es un hospital sin camas. En esta condición están por lo menos 51. En conclusión, Clínica del Occidente puede estar al borde de un colapso. Los pronósticos son desalentadores y la capital prepara un plan B de llegar al 100% de ocupación. Llevar pacientes que requieran cuidados intensivos y cuyas familias estén de acuerdo a otras ciudades del país. Hablo específicamente de Huila, de Tolima e incluso del departamento del Atlántico. En medio de esta crisis hospitalaria por contagios, el secretario de Salud aclaró que Bogotá está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño. No vamos a tener en la ciudad de Bogotá durante este año. Esta tarde, el distrito acordó un plan con el gobierno nacional para recibir 1 millón de vacunas entre mayo y junio y duplicar la inmunización.
La Contraloría General denunció que las instituciones prestadoras de salud no han reportado a quiénes y bajo qué circunstancias se aplicaron 1.300.000 vacunas contra el COVID. La Contraloría entregó un nuevo reporte sobre posibles irregularidades en el Plan Nacional de Vacunación. 1.372 personas se habrían colado sin hacer parte de los grupos priorizados por el gobierno. La mayoría de casos fueron detectados en Valle del Cauca, Santander y Caldas. No se encuentran priorizadas dentro del Plan Nacional de Vacunación, hoy aparecen reportadas como vacunadas en las plataformas. La Contraloría también alertó porque las IPS no han entregado información sobre más de 1.300.000 personas quienes ya habrían sido vacunadas. En el reporte también figura que fueron vacunadas 86 personas registradas como fallecidas, por lo que se desconoce quiénes fueron vacunados realmente con estas dosis. Noticentro 1 CMI presenta la segunda parte de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre lo que piensan los jóvenes del país. En este caso, la imagen que tienen de las instituciones. Estos son los resultados. ¿Qué imagen tiene de las siguientes instituciones o grupos? Del Gobierno Nacional, positiva 15%, negativa 83%. De la Policía Nacional, positiva 29%, negativa 68%. Del Ejército Nacional, positiva la imagen 66%, negativa 33%. Defensoría del Pueblo, positiva 51%, negativa 47%. Procuraduría General de la Nación, positiva la imagen 31%, negativa 65%. Fiscalía General de la Nación tiene una imagen positiva del 31%, negativa del 67%. Las iglesias tienen una imagen positiva del 71% y una negativa del 27%. Los medios de comunicación tienen una imagen positiva del 36%, negativa 62%. El Comité del Paro positiva la imagen 70%, negativa 27%. Las organizaciones sociales tienen una imagen positiva del 74%, negativa 23%. Organizaciones indígenas la imagen positiva 82%, negativa 16%. Las Cortes positiva la imagen 23%, negativa 73%. Las redes sociales tienen una imagen positiva del 67% y negativa 31%. Las universidades positiva 83%, negativa 16%. Los rectores de las universidades positiva 64%, negativa 31%. Los bancos positiva la imagen 36%, negativa 61%. El sector de la salud positiva 55%, negativa 44%. Los jóvenes positiva 83%, negativa 15%. La ciudadanía en general 79% imagen positiva, negativa 19%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. El Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la erradicación de cultivos de coca en 10 municipios de Nariño, considerados zona indígena. Los planes del gobierno contra los cultivos ilícitos en el sur del país sufrieron un nuevo revés. Al fallar una acción de tutela, los magistrados del Tribunal Superior de Nariño decidieron ordenar la suspensión inmediata de las actividades de erradicación forzada en los territorios colectivos. La erradicación quedó suspendida en los 10 municipios de la costa pacífica nariñense: Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. Es decir que en estos municipios la única alternativa posible sería la sustitución voluntaria acordada con las comunidades. La tutela firmada por 4 magistrados protege el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades que pertenecen a los territorios colectivos. Esta tutela había sido presentada por la Red de Derechos Humanos del suroccidente del país. El comisionado para la paz, Miguel Ceballos, reveló que el gobierno está dispuesto a suspender la ejecución de las órdenes de extradición de los delegados del ELN que están en Cuba si ese grupo guerrillero acepta entrar en un proceso de paz. Por primera vez el gobierno del presidente Iván Duque planteó hoy la posibilidad de no ejecutar las órdenes de extradición y de captura contra los delegados del ELN que están en Cuba si ese grupo cumple las condiciones para entrar en un proceso de paz. De acuerdo con la ley y la Constitución, la suspensión de órdenes de captura solo se da en el marco de un proceso de paz. Aún no hay ese proceso, pero si lo construimos, por supuesto que avanzaríamos. La palabra la tiene el ELN. El comisionado confía en que con la mediación de la Iglesia Católica y la ONU, el ELN entienda que debe avanzar hacia un proceso de paz. Estamos seguros que esté valorando esa necesidad. El Papa Francisco y el secretario general de las Naciones Unidas nos han apoyado en esa exploración indirecta y esperamos que si hay voluntad podamos avanzar.
El gobierno cree que una muestra de voluntad del ELN sería que su Frente Occidental libere al dirigente político chocuano Tulio Mosquera Asprilla. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Yamit Picón alias Choncha, integrante del ELN solicitado por la Corte de Texas para que responda por narcotráfico. El alto tribunal indicó que no hay ninguna restricción para enviar al presunto guerrillero a Norteamérica, dado que el beneficio de no extradición solo aplica a exintegrantes de las FARC que cometieron delitos antes de 2016. La Corte Constitucional le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce las medidas de seguridad para los líderes sociales. La Corte Constitucional falló una tutela a favor de un líder social afro, quien denunció que la UNP le iba a retirar su esquema de protección, pese a múltiples amenazas en su contra. El alto tribunal ordenó que se le mantenga el esquema y se pronunció sobre el papel de la UNP para garantizar la protección de los líderes. Las autoridades encargadas del estudio y la implementación de medidas de seguridad deben tener en cuenta las condiciones específicas del afectado. La Corte le hizo un llamado a la Fiscalía para que se priorice las investigaciones por amenazas a líderes. Se exhortó a la Fiscalía General de la Nación a que fortalezca la investigación y la judicialización efectiva de los presuntos delitos denunciados. En Antioquia investigan el asesinato de un menor de 9 años. En los últimos días se han registrado ya 3 crímenes contra niños en el departamento. El cuerpo del pequeño de tan solo 9 años fue hallado en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia, según las autoridades, con signos de violencia. Lamentablemente hacia las 8:30 de la noche, 9 de la noche, es encontrado el cuerpo sin vida del niño. El homicidio del menor causó indignación y dolor entre los habitantes de Amalfi, quienes realizaron hoy un plantón con globos y camisetas blancas para pedir justicia. Estamos entrevistando no solamente a su núcleo familiar más cercano, sino también a los vecinos. Este es el tercer niño asesinado en menos de 3 días en el departamento de Antioquia. El DANE reveló que la informalidad laboral sigue creciendo en el país. En las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas en el primer trimestre de 2021, la informalidad alcanzó el 49%. Esto es que hay más de 11 millones de colombianos en la informalidad. El primer año de la pandemia terminó con más de 11 millones de trabajadores en la informalidad. Adicionalmente, el DANE reportó que en el primer trimestre de 2021 la informalidad laboral alcanzó el 49%, lo que significa que 1 de cada 2 trabajadores se encuentra en el llamado rebusque. Y durante 2020, todas las ciudades, todas las 23 principales ciudades del país vieron reducida su población ocupada, expulsando de forma más que proporcional a personas en situación de informalidad que de formalidad. La pandemia ha destruido más de 5 millones de empleos y el 70% de los que se recuperaron están en la informalidad. La pandemia castigó de forma más significativa a mujeres en situación de informalidad. Paola es vendedora ambulante desde hace 4 años. Hoy por hoy sobrevive con 20.000 pesos que gana en su puesto en la carrera séptima. La cuarentena, eso sí fue que nos dejó en la quiebra totalmente. Cada día sobrevive para llevar alimentos a sus 3 hijos. Buscar un trabajo fuera de las calles ya no es una opción. Lo que pasa es que uno lleva la hoja de vida y lo mismo de siempre, no nos llame que nosotros lo llamamos, pero ahí estamos esperando y no. La pandemia sigue pasando la cuenta de cobro y la brecha de pobreza aumenta cada día. Es el caso de don Oscar. Yo desde que tengo 32 años no tengo un trabajo estable, porque cuando estaba joven, que porque no tenía experiencia, cuando ya la cogí, entonces que ya a los 33 años ya era muy viejo. Eso nos está pasando a todos aquí, por eso la inconformidad de la gente joven. Según el DANE, las ciudades en las que más se registró informalidad fueron Cúcuta y Sincelejo, que alcanzaron la cifra de 72,4% y 67,1% respectivamente. Y la confianza de los consumidores se derrumbó en abril, según la última encuesta del Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, informó que en abril la confianza de los hogares cayó a un menos 34,2%, una cifra similar a la registrada en abril del 2020.
El Senado aprobó, en medio de un intenso debate con denuncias de corrupción, un proyecto de ley para garantizar que el programa de alimentación escolar PAE tenga cobertura durante los 180 días del calendario estudiantil. El proyecto busca que los menores de edad durante los 180 días del calendario escolar reciban su alimentación. Sin embargo, hubo controversia porque para nadie es un secreto que la plata de la alimentación se la han robado. No nos vengan con el cuento de los niños y las niñas, amarrar aquí un contrato tan dañino que en los actuales momentos por la corrupción se está viviendo. Pues ahí hay mucha gente presa, incluso perteneciente a familias destacadas de la política colombiana. Con eso se financian campañas en las regiones, de alcaldes, de gobernadores, incluso de presidencia de la República. Porque a los niños apoya con ello y los hechos que desde el primero hasta el último día de clase reciban la alimentación escolar y los órganos de control que sancionen, investiguen y condenen a aquellos que se han robado la plata de la alimentación escolar. Al final la iniciativa fue aprobada. 7 millones de niños que van a tener alimentación escolar durante todo el calendario escolar, durante todo el año escolar. Ahora pasa a debate en la Cámara de Representantes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,49% a 1.292 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 1,79% a 4.489 pesos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 5,56% a 25.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación negativa de 3,48% a 28.830 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.703 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.620 pesos y la venden entre 1.680 pesos. Un euro cuesta 4.509 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.47. El azúcar se transó en 18,12 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.69 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.315 pesos. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU denunció que las desapariciones forzadas siguen en Colombia y que no hay mayores resultados en las investigaciones de estos casos. La desaparición forzada de personas es un delito que persiste en Colombia y hay pocos avances para localizar a los cerca de 100.000 desaparecidos registrados por la Fiscalía General del país. Esto según el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En su último informe sobre Colombia, expresó su preocupación por la problemática que continúa ocurriendo, incluso en pandemia, y lamentó que no exista una política integral para prevenir este crimen. Tras examinar la situación del país a partir de datos e informaciones de autoridades y fuentes independientes, el comité denunció además el escaso resultado en la búsqueda de los 84.330 adultos y los 9.664 niños desaparecidos. Pidió también al gobierno colombiano que garantice que cuando se tiene la noticia de una desaparición, la búsqueda se iniciará de oficio y sin dilaciones en todos los casos. Estados Unidos lamentó las muertes causadas en el marco del paro en Colombia, envió condolencias a las familias de las víctimas y pidió respeto a la protesta pacífica. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, hizo referencia a los hechos de violencia y excesos que se han presentado durante las movilizaciones en Colombia. Just as we condemn violence and vandalism, we do call upon the police to respect the rights of peaceful protesters. We also call on Colombian authorities to continue to investigate reports that have emerged of police excess. Mientras que en la embajada estadounidense en Colombia, el embajador Philip Goldberg se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para reafirmar el respaldo de Washington a un diálogo nacional para resolver los desacuerdos políticos de una manera que fortalezca las instituciones, respete las opiniones y construya la paz.
Por su parte, la Unión Europea pidió un diálogo inclusivo para resolver la crisis que vive Colombia. Se cumplen 14 días de paro nacional en Colombia, en el que más de 40 personas han muerto y un centenar ha desaparecido. Panorama que ha hecho que el mundo ponga sus ojos en el país. En las últimas horas, la Comisión Europea hizo énfasis en los numerosos desafíos que afronta Colombia y pidió un diálogo inclusivo. The country is changing a number of challenges, is facing a number of challenges, and these challenges can be tackled only in the inclusive dialogue by all the political actors, political leaders, and including civil society. Afirmó que la nación necesita paz y estabilidad. The people in Colombia, after everything what this country went through over the last months and years, they really deserve peace, stability, and certainty. La comisión está monitoreando la situación en el terreno, pero por ahora no considera necesario enviar una misión de observación. Al menos 30 personas han muerto durante el mayor intercambio de ataques entre el ejército israelí y las milicias palestinas en la franja de Gaza de los últimos años. Israel realizó demoledores bombardeos contra Gaza, donde un edificio de 12 pisos se derrumbó, mientras las milicias lanzaron un ataque con cohetes sin precedentes en contra de Tel Aviv, en donde se reportaron numerosos impactos. Una preocupante escalada bélica estalló entre Israel y las milicias de Gaza, quienes lanzaron un ataque con cohetes contra Jerusalén y desencadenaron una inmediata represalia del ejército israelí, que realizó operaciones contra más de 140 objetivos palestinos con incursiones aéreas y oleadas de cohetes sin precedentes, en las que habrían muerto cerca de 30 personas, entre ellas varios niños, que provocaron el colapso de un edificio de 12 pisos. Mientras que desde el enclave, más de 250 cohetes fueron disparados por Hamas y la Yihad Islámica. 130 de ellos fueron dirigidos contra el área metropolitana de Tel Aviv, donde se concentra la mitad de la población de Israel y donde se reportaron numerosos impactos pese a la impresionante defensa del domo de hierro. Esto recrudeció las hostilidades y las autoridades israelíes ya advierten de una gran ofensiva pese a los intentos de mediación de la ONU y la preocupación expresada por potencias como Estados Unidos. En Rusia, 9 personas murieron luego de que un joven abriera fuego en un colegio. Las autoridades de la ciudad rusa de Kazán abrieron una investigación criminal luego de que un tiroteo acabara con la calma de un colegio en la ciudad. 2 profesoras y 7 estudiantes muertos y una veintena de heridos es el balance definitivo del ataque de un joven de 19 años que llegó a la institución en las horas de la mañana, encapuchado y portando un arma. El autor de la matanza, que fue identificado como Ilas Galiyaniev, se habría graduado de esa misma escuela 4 años atrás. Luego de ser detenido durante su interrogatorio, el joven aseguró odiar a todo el mundo y afirmó haber dejado una bomba en su vivienda. Testigos presenciales aseguraron haber oído una explosión después del tiroteo. El arma del atacante estaba registrada, por lo que el presidente Vladimir Putin ordenó una revisión de las reglas del permiso de porte de armas en Rusia. En India, la falta de oxígeno se convirtió en el principal problema para atender a miles de pacientes con COVID. India se enfrenta a una segunda ola muy violenta en la pandemia del coronavirus. Además de tener elevadas cifras de afectados y muertos, ahora la escasez del material médico como el oxígeno también está acabando con vidas. Al menos 11 personas con coronavirus murieron por falta de oxígeno en un hospital del sur de la India, después de que se retrasara la llegada del camión cisterna con el oxígeno. Se conocieron las imágenes de los angustiosos momentos que vivieron los familiares y médicos tratando de mantener con vida a los pacientes, mientras los respiradores pitaban y se iluminaban por la falta del elemento. El país asiático registra ya más de 249.200 muertes y 22,9 millones de contagios por COVID-19. Y Reino Unido empieza a ver los resultados de la exitosa campaña de vacunación contra el COVID. No registró ningún muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas, algo que no ocurría desde el 30 de julio del año pasado. Tampoco hubo decesos en Escocia e Irlanda del Norte. La reina Isabel II reapareció públicamente tras el funeral de su marido, el príncipe Felipe, y lo hizo para inaugurar una nueva sesión parlamentaria rompiendo con los protocolos. La soberana de 95 años llegó en automóvil en lugar de carroza y la procesión real fue recortada, al igual que la pomposa ceremonia.
Los lores vistieron sus togas rojas y pelucas blancas, pero la monarca no llevó la tradicional capa de armiño y cadena de oro. El diario estadounidense The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, nombró a Sally Busby como editora ejecutiva, quien a partir del 1 de junio se convertirá en la primera mujer en liderar la redacción del periódico en sus 144 años de historia. Busby ha sido editora ejecutiva y vicepresidenta senior de la agencia AP desde principios del 2017, supervisando su operación global de noticias para más de 15.000 medios de comunicación de casi 250 países ubicados en todo el mundo.